Amén. Así puestos de pie, Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, vamos a leer de manera alternada. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Todos juntos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios: no os afanéis, lo dice ahí en el versículo 25. Versículo 28, ¿por qué os afanáis? Versículo 31 dice, no os afanéis. Y en el versículo 32 dice la Biblia que Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. El afán es algo en el que la persona está toda preocupada por qué voy a comer, qué voy a hacer, qué voy a tener. Pero la palabra de Dios dice, mira, en vez de afanarte y preocuparte de tal manera, simplemente lo que tienes que hacer es buscar a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y Dios va a tener cuidado de ti. En vez de tú preocuparte y estar mordiéndote las uñas y estar ahí todo temblorino y todo preocupado y afanado y sin un cansancio, sin una paz emocional y mental. Es algo que nos desgasta. Dios dice, mira, lo único que tú tienes que hacer es descansar en mí y yo voy a tener cuidado de ti. Este es un mandamiento de Dios, porque en el versículo 33 dice, mas buscad. No dice como opción, sino esta palabra buscad es una palabra imperativa, es un verbo imperativo en donde Dios dice, tienes que buscar. No es una opción, tienes que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Tienes que levantar tus ojos a Dios, tienes que mirar a Dios por ayuda, tienes que mirar a Dios por todas estas cosas, en vez de tú estar afanado y preocupado por cómo vas a vivir o qué vas a hacer. Ciertamente dice la palabra de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros, de la misma manera como Dios cuida de los lirios, como Dios cuida de las aves. Dios tiene más aún cuidado de nosotros. Dice en el versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles no son aquella persona gentil que es bueno con otros. El gentil es el que no es salvo. El gentil es el que no tiene a Cristo en su corazón. El gentil es el que no es cristiano. El que no es cristiano se afana. El que no es cristiano está todo preocupado buscando todas estas cosas terrenales. Pero Dios dice, tú no eres así. Tú eres cristiano. Tú tienes que levantar tus ojos y tú tienes que esperar en Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Colosenses capítulo 3 en el versículo 2. Marca ahí Mateo para que no se pierda. Colosenses capítulo 3 en el versículo 2. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 en el versículo 2.
Versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué quiere decir Mateo 6:33? Más buscad primeramente el reino de Dios. Y aquí en Colosenses 3:1 dice: buscad las cosas de arriba. Quiere decir entonces que el cristiano tiene que caminar hacia sus ojos viendo hacia arriba, no mirando hacia dónde va, simplemente mirando hacia el cielo, mirando hacia arriba. Porque dice acá: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. De tal manera que las cosas terrenales, las cosas de este mundo, el amor por este mundo, dice la palabra de Dios: cualquiera pues que se convierte o se hace amigo de este mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios quiere que estemos cada día nosotros viendo hacia arriba, sabiendo que de Dios es su dirección, su poder, su palabra, su voluntad. Pero cuando nosotros estamos viendo constantemente las cosas de esta tierra, las cosas se ponen más difíciles. Un ejemplo: hace años fuimos de vacaciones con nuestra familia a la ciudad de Toluca. Y digo nuestra familia antes de casarme yo. Y teníamos dos carros. Mi papá iba manejando uno, yo iba manejando otro. No recuerdo quién iba con él, no recuerdo quién iba con nosotros, conmigo en el carro que yo iba manejando. Pero íbamos manejando y yendo de Cuernavaca a Toluca hay muchas curvas. Y hay lugares bien bonitos y hay paisajes y las lagunas de Zempoala, pero hay muchas curvas. Y mi papá iba en el carro de enfrente y yo lo iba siguiendo. Teníamos unos radios, de tal manera que cuando él rebasaba, y como había veces carros muy lentos, él por el radio me decía: ya puedes rebasar. Y él sabía que todo estaba bien, que todo estaba libre, pero a mí me daba miedo. ¿Por qué? Porque no podía ver lo que había al otro lado de la curva, fuera a la derecha, fuera a la izquierda. Me daba mucho temor, aunque él iba unos cuantos metros adelante de nosotros y sabía lo que iba a pasar, que no venían carros, que todo estaba bien. Aún así yo lo hacía con mucho temor. Rebasé quizás unos 5, todo estuvo bien, no pasó nada. Pero él de cierta manera, de cierta forma, podía ver lo que estaba adelante de mí, porque él iba delante de mí. Nosotros tenemos a alguien que está no solamente adelante de mí, pero está arriba de mí. Y él ve lo que es mi futuro. Él ve si hay un problema, si hay un obstáculo. Cuando íbamos manejando había carros, camiones, Tortons que iban tan lentos, tan despacio. Obstáculos en nuestras vidas. Y para poder pasar esos obstáculos necesitamos de ese radio, y que del otro lado me dijera alguien: está bien, puedes pasar, puedes rebasar. Y yo ya rebasaba con algo de temor. Pero cuando nosotros dependemos de Dios, Dios es el que me dice: mira, ese obstáculo no hay problema, lo puedes pasar, simplemente pasa por un lado, todo va a estar bien. Oh Señor, pero si hay algo. No, yo veo todo de aquí arriba. Él tiene un dron, ¿verdad?, que está ahí sobrevolando de arriba de nosotros y me ayuda en mis necesidades, en mis problemas. Pero lo que yo tengo que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque cuando empiezo a ver los problemas y las dificultades y lo que está enfrente de mí, yo voy a decir: no puedo. Por eso Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué debemos de buscar? ¿Qué quiere decir esto? La primera cosa que yo creo que debemos de buscar su presencia.
Cada mañana debemos de buscar su presencia, la presencia de Dios, tan importante en nuestras vidas. No podemos levantarnos durante el día y olvidarnos de Dios, olvidarnos que Él existe, olvidarnos que Él está ahí. Imagínate, hermana, esposa, que tu esposo se levanta, te ignora, no te habla, no te hace tu café, no te dice buenos días, mi amor, no te pone atención. Y hay algunos que durante días y días pasan y así es. No, sino que Dios en la mañana, Dios quiere que vayamos a Él, porque dice la Biblia: mas buscad primeramente, Vean lo que dice Éxodo capítulo 34 en el versículo 29. Éxodo capítulo 34 en el versículo 29. Dice la palabra de Dios, versículo 29: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Versículo 35. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Moisés hablaba con Dios. Moisés buscaba su presencia. Dice Mateo otra vez: mas buscad primeramente. Lo primero en la mañana, el primer lugar en importancia es buscar a Dios. ¿Buscaste a Dios en esta mañana? ¿Leíste tu Biblia? ¿Oraste? Dice que Moisés, cuando él entraba delante de la presencia de Dios, salía y él no sabía que su rostro resplandecía. Él no lo hacía en buscando poder e importancia y fama, diciendo: yo voy a entrar delante de la presencia de Dios, voy a orar para que yo salga y todo mundo vea mi santidad y todo mundo vea mi resplandor. No, él lo que le importaba era hablar con Dios. Él lo que le importaba era la presencia de Dios en su vida. Y hermano, hermana, necesitamos más de la presencia de Dios, de estar con Él, de caminar con Él, de pasar tiempo con Él. Salmos capítulo 63 versículo 1. Este es un salmo muy bonito. Lo cantamos de vez en cuando aquí en la iglesia. Salmos capítulo 63 versículo 1 dice: Dios mío eres tú. Ahora, si yo no soy salvo, si yo no soy cristiano, Dios no puede ser mi Dios. Amén. Pero dice la palabra de Dios acá: Dios mío eres tú. Haz de Dios tu Dios. Pídele a Dios que te salve y que Él sea tu Dios. No las cosas, porque para algunos las cosas de este mundo son su Dios. Para algunos su carro es su Dios, sus zapatos es su Dios, sus objetos es su Dios, su tele es su Dios, el fútbol es el Dios, el box es el Dios, Ronaldinho es tu Dios, Luismi es tu Dios, Shakira es tu Dios. Amén. Tu música es tu Dios. No toques esos discos es mi Dios. No toques mis joyas, esas joyas es mi Dios. Yo tenía un amigo que su cabello era su Dios. Un día toqué su cabello, casi me mata, porque se pasa horas y horas con el spray haciéndose su cabello. Gracias a Dios, los que ya no nos queda mucho cabello, porque nada más es así y ya queda en 5 segundos, ya está. Pero para algunos su cabello es su Dios. Para algunos otros
Cualquier cosa que pongamos nosotros antes que Dios es nuestro Dios. Y Dios dice: Dios mío, eres tú. Salmo 63:1: de madrugada te buscaré, te voy a buscar de madrugada. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Cuántos han pasado muchísima sed? Que hasta los labios se empiezan a cortar y dices: wow, yo solamente quiero un vasito de agua. Cuando es una sed intermedia, con la coca se resuelve todo, ¿verdad? Pero cuando es una sed de esas, sed de desierto, una coca no te llena. Agua ni tan fría ni tan medio, ahí fresca. Dice la palabra de Dios que David dice: de madrugada te voy a buscar, mi alma tiene sed de ti. Tenemos nosotros que buscarle a propósito. Busca a Dios a propósito. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Marcos capítulo 1 versículo 35. Si había alguien que no necesitaba buscar de Dios, ¿sabes quién es? El Señor Jesús. Él no tenía que buscar a Dios, Él no tenía que buscar en oración a Dios, porque Él es Dios. Pero aún así dice Marcos capítulo 1 versículo 35: levantándose, ¿qué? Muy de mañana, siendo aún, para que quede claro, muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Wow, qué tremendo, amén. El Señor Jesús, que no necesitaba de orar, ni bautizarse, ni leer la Biblia. Leía la Biblia, se bautizó y oraba. Él, el Señor Jesús, tenemos que buscar su presencia. Número 2, busca sus preceptos. Sus preceptos. Primera de Crónicas, capítulo 28. Para los del instituto, está antes del segundo libro de Crónicas. Amén. Primero de Crónicas, capítulo 28, en el versículo 8, dice la Biblia: ahora pues, Primero de Crónicas 28:8. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. ¿Cuáles son sus preceptos? Sus preceptos son sus mandamientos. Sus preceptos es su palabra. Y Dios quiere que busquemos sus preceptos. Dice ahí: para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos. Guarda e inquiere, busca sus preceptos, para que Dios te dé de su tierra, y esta tierra tú puedas darla a tus hijos. Y Dios dice: mira, busca sus preceptos para que Dios te dé esta bendición, y esta misma bendición Dios la pueda dar a tus hijos. Pero si nosotros no buscamos a Dios, no buscamos su presencia, no buscamos sus preceptos, no vamos a poder obtener esa tierra, esa buena tierra que Dios tiene para mí. Una tierra llena de bendición, una tierra donde fluye leche y miel. Y si no busco su presencia, si no busco sus preceptos, no voy a poder tener esa buena tierra. Y no le voy a poder dejar nada de herencia a mis hijos, porque lo único que voy a hacer es buscar este materialismo, buscar las cosas de este mundo, buscar lo que está enfrente de mí, al lado de mí. Y Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ezequiel capítulo 20 versículo 19. Ezequiel capítulo 20
Yo sé, está un poquito más difícil de buscarlo, pero vean ahí, Ezequiel capítulo 20, versículo 19. Dice la Biblia: yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Dice en otro lugar: sé no solamente oidor, sino hacedor. Esta palabra hacedor es una palabra interesante, porque viene de la palabra hacer. No solamente oigas, sino dice la palabra: haz lo que has oído. Haz lo que has oído. Haz lo que has oído. Dios quiere que oigamos, que vengamos, nos sentemos, oigamos, pero también que pongamos por obra. Salmos capítulo 19, versículo 7. También este es un versículo que cantamos. La ley de Jehová es perfecta. Salmo capítulo 19. Salmos capítulo 19, versículos 7, 8, 9 y 10. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sabes cuándo convierte el alma? Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios me da sabiduría. Versículo 8: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran ¿qué? El corazón. Mira, la palabra de Dios da gozo, da alegría. ¿Andas desanimado? Lee la palabra de Dios. Y luego dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto, sus preceptos. Caminamos y andamos ahí todos miopes, no podemos ver bien, chocamos contra cualquier obstáculo, cuando Dios dice: hey, dale la vuelta, todo va a estar bien, yo te ayudo, yo estoy aquí viendo exactamente por dónde vas y yo te puedo ayudar. Versículo 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de verdad de Jehová son verdad, todos justos. Y luego dice: deseables son más que el oro. Cuando vemos el oro nos brillan los ojos, ¿verdad? Porque es oro, wow, oro. Pero dice la Biblia: mira, más de que estés deseando el oro, más de que desees lo dulce de la miel. ¿Cuántos de ustedes les gusta la miel? A mí me encanta la miel. 1 o 2 veces a la semana me hago un pancito tostadito con miel. Y luego, como es muy saludable, me hago un licuado de plátano con mucho azúcar. Ok, pero dice la Biblia que la palabra de Dios debe de ser más deseable que el oro y es más dulce que la miel. En las noches o en las mañanas también, aprende a tener un altar familiar con tu familia. Siéntate y dile a tus hijos: vamos a leer la Biblia. Si no tienes hijos, dile a tu esposa: vamos a leer la Biblia. Si no tienes esposa ni hijos, dile a tu perro, a tu gato: siéntate, vamos a leer la Biblia. Pero no lo hagas de una manera triste, decaído, llorando, arrastrando los pies, sino, dice acá, como si fuera algo que vas a comer como la miel, dulce como la miel. Busca su presencia, busca sus preceptos. Número 3, busca. Ahora, dentro de sus preceptos, cuando estamos buscando su palabra, Dios de su palabra me muestra su voluntad. Por eso dice Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán por añadidura. Dios te va a dar todo lo demás, pero tú tienes que comenzar buscándole a Él. Y buscándole a Él en cualquier decisión que tengas que tomar, difícil o fácil, busca su rostro, busca su voluntad a través de su palabra, y Dios te puede ayudar a tomar buenas decisiones. No la sabiduría de este mundo, buenas decisiones. Número 3, busca su poder. Salmo 63:2. Leímos el Salmo 63:1 y el Salmo 63:2. Bueno, el 1, para que nos acordemos, dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Versículo 2: para ver tu poder y tu gloria.
Te voy a buscar de mañana para ver tu poder y tu gloria. Cuando se nos olvide qué tan poderoso es Dios, búscalo de mañana para ver su poder y su gloria. Cuando tú digas, wow, yo ya no puedo más, búscalo de mañana para recordar su poder y su gloria. Cuando tú te des cuenta de que tú no puedes por ti solo, búscalo de mañana para que recuerdes que Él sí tiene poder y gloria. Tenemos de parte de Dios una ayuda inagotable. Su ayuda y su poder de parte de Él. Él no me da la espalda. Es más, ve lo que dice acá Salmos, lo vamos a ver ahorita, pero Salmos 18:31. Salmo 18:31, versículo 35. Salmo 18:31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay nadie más. Versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar, cuando jalamos el arco, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Me gusta como dice en el versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder. Dios tiene poder para mí, poder para ayudarme. Dios quiere que me levante y busque su poder. Cuando ya piense yo que no se puede hacer nada más, recurre a Dios, porque Dios tiene todo poder. Dios tiene un poder inagotable. Salmo capítulo 62 versículo 11. Salmo 62 versículo 11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Subraya esa parte, que de Dios es el poder. De Dios es el poder. El diablo viene y dice: hey, mira, yo te puedo dar todo esto si postrado me adoras a mí. Y esa es la gran mentira del diablo. Yo te puedo dar toda la gloria, yo te puedo dar todo el poder. Y no te hagas. En la codicia, la arrogancia del hombre, uno quiere poder. Pero nuestro poder es para gastar en nuestros deleites y deseos. El poder de Dios es para ser de bendición a otros, para poder amar a otros más, para poder ganar a otros más. Dice la Biblia, de Dios es el poder. Mateo 29, Mateo capítulo 22, en el versículo 29. Me encanta como dice acá, cuando le están haciendo preguntas al Señor Jesucristo: ¿y qué hacemos con esto? ¿Y qué hacemos con aquello? Y le preguntan: oye, mira, ¿sabes qué? Los saduceos que no creían en la resurrección, decía: nuestro hermano se casó con una mujer y luego se murió la mujer, y se casó se casó el hermano y se murió, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Y la respuesta del Señor Jesucristo fue en el versículo 29. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La primera parte es: estás mal cuando eres ignorante de la Biblia. Dios dice que estás mal cuando ignoras la palabra de Dios. Por eso debemos de leer la palabra de Dios, porque cuando no la leemos y la ignoramos, estamos mal. Ay, pastor, pero si yo la leo, ¿qué tal si Dios me dice que ahora ya no puedo codiciar la mujer de mi prójimo? ¿Qué tal si Dios me dice que ya no puedo codiciar su carro, codiciar lo que él tiene? ¿Qué tal si Dios me dice: el que hurtaba no hurte más? Y a mí como me gusta hurtar. Esa es una excusa muy pobre, porque tenemos más bendición de parte de Dios de lo que perdemos
por ignorar las escrituras. Dios no quiere, hermano, que ignores las escrituras. Pero también Dios dice, estás mal cuando ignoras el poder de Dios. Durante la semana estábamos hablando con alguien, no recuerdo con quién. Ya me acordé. Pero estábamos hablando acerca de cuando Josué detiene el sol en Gabaón. ¡Qué milagro! Más grande que la separación del Mar Muerto, más grande que la separación del río Jordán, que la caída de los muros de Jericó, que a cualquier milagro, aparte de resucitar a alguien, porque eso también está medio difícil, pero el detener la tierra y el sol. Y en otro lugar, creo que es en Segundo de Reyes, la sombra retrocede 10 o 15 grados. Eso quiere decir que la rotación de la tierra regresó. Y eso se necesita un poquito de poder, más que unos cuantos cables y unos gatos hidráulicos. Se necesita del poder de Dios. Ignoramos el poder de Dios cuando decimos, no, Dios no tiene poder. Dios que me puede ayudar. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿La qué más? La convicción de lo que no se ve. Y tenemos nosotros que recordar el poder de Dios. Dios tiene poder. Dios es poderoso. De Dios es el poder y no ignores su poder. Romanos 1:16 dice la palabra de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Cuando tú y yo le hablamos a alguien de Cristo, esa persona ahora resucita espiritualmente. Ahora va de tinieblas a luz. ¿Por qué? Porque Dios me usó a mí como un instrumento de su poder para hablarle a alguien, para que ahora esa persona, en vez de ir al infierno, ahora vaya camino al cielo. Y ese es el poder de Dios. Qué interesante que no todos quieren el poder de Dios. El poder de Dios, yo creo, está disponible para cada uno de nosotros. Pero queremos un poder, yo creo, distinto. Queremos un poder de superhéroes. Queremos un poder al instante, que Dios me conteste inmediatamente. Y le decimos, pues muéstrame tu poder. Hace años estábamos ganando almas en San Bartolo y una persona dice, no, yo, desafiando a Dios, yo sé que Dios no existe. Porque, y se sale ahí al barandal, estábamos como en el segundo o tercer piso, si hay un Dios en el cielo, manda. No me acuerdo qué le pidió. Creo que una semita, que caiga una semita del cielo. Y no cayó nada, ni hamburguesas ni semitas. Y no podemos nosotros desafiar a Dios de tal manera, pero sí le podemos decir, si tú existes, sálvame. Y Dios me puede salvar. ¿Por qué no mejor le desafías así? En vez de decir, no hay Dios, y si lo hay, manda tal cosa y mata al vecino y a ver si hay Dios. No, si hay Dios, sálvame. Esa es la oración que el pastor Kevin Wynne hizo. Él comenzó a buscar a Dios, comenzó a leer la Biblia y dijo, wow, Dios, si tú existes, sálvame. Estaba a punto de matarse. Puso el rifle a un lado, abrió las escrituras y fue salvo. La siguiente cosa que él leyó fue ir por todo el mundo. ¿Sabes qué hizo? Vendió todo lo que tenía, se fue por todo Estados Unidos, por México, Sudamérica, porque Dios le dijo, mira, ya te mostré tu poder, ahora predica el evangelio. Eso fue lo que hizo. Mi esposa a los 14 años, en su cuarto de su recámara de su casa, hizo una oración a los 14 años, un 15 de diciembre. Si hay un Dios en el cielo, sálvame. Y fue salvo. Comenzó a leer la Biblia, llegó a Mateo capítulo 28 y Dios le dijo, id por todo el mundo. Y salió
Se fue a un centro comercial y empezó a hablarle a la gente de Cristo. Dios tiene poder para salvarme y Dios tiene poder para salvar a otros. Busca su poder. Número 4, busca su perdón. Busca su perdón. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando estamos todos afanados y cargados, Dios dice: mira, esa carga que llevas y ese afán y esa preocupación no la tienes que llevar. Y andamos todos afanados y: Señor, ¿cómo voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? Andamos preocupados, andamos afanados. Pídele perdón a Dios. Y dile a Dios: perdóname por no confiar en ti. Pídele perdón a Dios por no poner tu confianza en Él. Dios quiere que confíes en Él, que cada uno de nosotros confiemos en Él. Y Dios nos da una serie de ejemplos y dice Dios: mira, no vales tú más que los lirios, no vales tú más que las aves, no vales tú más que todo esto. Tú eres importante. Pero tenemos que pedirle perdón a Dios por tanto afán, por querer todas las cosas de este mundo, lo material, y andamos todos acongojados. ¿Por qué? Porque no pedimos. ¿Por qué? Porque no confiamos. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros diciéndole a Él: Señor, tú toma cuidado de mí. Tú toma cuidado de mis finanzas, de mi vida, de mi trabajo, de mi enfermedad, de mis hijos. Necesitamos confiar más en Dios. El verdadero cristiano es el que deja de confiar en sí mismo, deja de confiar en su trabajo, deja de depender de otros y comienza a confiar en Dios. Tenemos que confiar más en Dios. Y pecamos cuando no lo hacemos así. Y tenemos que pedirle perdón a Dios. Perdón por nuestro afán, nuestra preocupación. ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe. Aún antes de que yo le pida a Él, Dios ya sabe qué es lo que yo necesito. Lo único que yo tengo que hacer es confiar más en Él. Tenemos que comenzar a pedirle perdón por nuestra falta de confianza, pero también tienes que pedirle perdón a Dios si no le has pedido salvación. Dice la Biblia: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Justicia es salvación. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 10. Porque con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mas buscad primeramente el reino de Dios y busca su justicia, busca su salvación, busca su perdón. ¿De qué sirve buscar a Dios sin buscar su justicia? Hay muchos que buscan a Dios pero no buscan su justicia. Hace tiempo, aquí a la vuelta, hablé con una señora como de 80 años, la señora, y le dije: oiga, señora, si usted llegara a morir, ya no le falta mucho, señora, pero si usted llegara a morir, ¿a dónde iría su alma? Y ella dijo: no, pues al cielo. Y yo le dije: ¿y por qué usted cree que iría usted al cielo? Y ella me dijo: oh, joven, porque todas las mañanas yo me levanto y le pido a Dios por mis hijos, por mis nietos, mis tatarasnietos, mis tataranietos, mi marido, creo que me dijo mi marido. Y le dije: oiga, pero todo eso está bien,
Está bien que usted busque a Dios, pero ¿le ha pedido alguna vez por su alma? Y ella como que volvió en sí, dijo, no, yo nunca le he pedido por mi alma. ¿Cómo se hace eso? Y le empecé a explicar cómo pedirle a Dios salvación. Y ella al final oró, fue salva. Y como que pero hay personas que no y dicen, oye, todos los días yo busco a Dios, yo todos los días le pido a Dios que nos cuide. Sí, pues está muy bien que busquemos a Dios. Y hay muchas personas que genuinamente buscan a Dios, pero no buscan su justicia, y se van a perder de algo muy grande y muy importante, que es la salvación de Dios. Busca su perdón, buscando su justicia, buscando su salvación. Ve lo que dice ahí en Hechos capítulo 10 versículo 13. Hechos 10:13 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En otro lugar dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. En otro lugar dice: pero para que abra sus ojos, le dice Dios a Pablo, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Y Colosenses 1:14: en quien tenemos redención en su sangre, por su sangre, el perdón de pecados. Busca su perdón, busca su justicia. De nada sirve buscar a Dios en este mundo si al final muero y voy al infierno. Oh, sí, Señor, pero yo saqué en tu nombre demonios. Muchos van a decir: oh, yo te buscaba. Sí, pero nunca creíste en él, nunca le pediste salvación, nunca confiaste tu alma y le dijiste: Señor, yo te pido salvación, yo te pido vida. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario. No mis buenas obras, no mi religión, no es por mí, no es por nadie, sino por Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán por añadidura. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias por tu ayuda y tu poder. Te pedimos que nos ayudes a levantarnos cada mañana confiados, buscándote a ti. Perdónanos cuando nos olvidamos de ti. Perdónanos cuando nos olvidamos de tu palabra, nos olvidamos de orar, de leer la Biblia, nos olvidamos de tu poder, de cómo nos puedes usar